En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es El Señor contigo. es contigo. Bendita tú Bendito eres entre eres todas entre las todas las mujeres mujeres, y y bendito bendito es el es el fruto de fruto tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y hora en la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. San Ignacio de Loyola, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Les voy a pedir a todas que apaguen el micrófono, por favor, así no se escucha el retorno. Muchas gracias. Y se apaga la cámara también. Bueno, vamos a continuar entonces con el Tratado de Verbo Encarnado. Estamos viendo solo algunas de las cuestiones del tratado, porque es un tratado muy largo. Y ahora toca hablar de propiamente la concepción de Cristo, la concepción de Cristo en el seno de la Virgen. Pero antes de, antes de ver la concepción de Cristo, vamos a ver algunas cosas sobre la concepción de la Virgen. Primero porque está vinculado el misterio de la Inmaculada Concepción con la Encarnación, y segundo, porque estamos ya en las vísperas de esa solemnidad y también es muy bueno prepararnos para la fiesta. Y tercera razón, porque estamos en Adviento, entonces eh, es una manera de prepararnos y por algo también la Iglesia ha querido incluir esta solemnidad en la preparación del Adviento, ¿no? Santo Tomás de Aquino también hace lo mismo. Antes de hablar de la concepción de Cristo, habla de la concepción inmaculada de la Virgen en la Suma Teológica. Y esto está en la Suma, en la cuestión 27. Si ustedes quieran pueden ir a verlo, cual vamos a ver eh, ahora solo como una serie de conclusiones para no hacerlo tan largo. El padre Antonio Rosso Marín, en su libro Jesucristo y la vida cristiana, habla de la Inmaculada Concepción y dice que todos los títulos y grandezas de María arrancan del hecho colosal de su maternidad divina. María es inmaculada, llena de gracia, corredentora de la humanidad. Subió al cielo en cuerpo y alma para ser allí la reina de cielos y tierra, y es la mediadora universal de todas las gracias, junto con otros títulos. Todos estos títulos se le dan y se deben a que es la Madre de Dios. Dios le ha dado todas estas prerrogativas en vistas a que iba a ser la Madre de Dios. La maternidad divina coloca a la Virgen a tal altura, tan por encima de todas las criaturas, que Santo Tomás de Aquino, que habitualmente es tan sobrio y discreto en sus apreciaciones, dice que su dignidad es, en cierto modo, infinita, infinita. Y el cardenal Cayetano, comentando a Santo Tomás, dice que María, por su maternidad divina, alcanza los límites de la divinidad. Toca el límite de la divinidad. Entre todas las criaturas, es María, sin duda alguna, la que tiene mayor afinidad con Dios. La que tiene mayor afinidad con Dios. De esto se sigue que la gracia de la maternidad divina está por encima de la gracia de la adopción filial. Es decir, la adopción filial es el ser hijos de Dios por la gracia, es el don que nosotros tenemos por el bautismo. Entonces, la maternidad divina está por encima de la filiación adoptiva. Y esto es así porque la adopción filial, que nos viene por el bautismo, establece entre nosotros y Dios un parentesco espiritual y místico. En cambio, la maternidad divina establece entre la Virgen y Jesucristo un parentesco de naturaleza, un parentesco de consanguinidad. ¿Eh? Nosotros no tenemos un vínculo de consanguinidad con Dios por el bautismo. Es un vínculo espiritual y místico.
real, pero es espiritual. En cambio, la Virgen, ese parentesco que tiene con Dios por la maternidad divina, es un parentesco natural, una relación de consanguinidad, tiene la misma sangre, y una especie de afinidad con toda la Trinidad. Miren qué grande que es la prerrogativa de la maternidad divina. Y también esta prerrogativa supera a todas las gracias y carismas, como el de hacer milagros, leer los corazones, profetizar, etc. ¿Sí? Mucho más por encima de todas las gracias que Dios le puede conceder a un ser humano, está la maternidad divina. Esta especie de consorcio que Dios estableció entre María y Jesucristo implica que María ha sido asociada a la obra de la redención y santificación de los hombres realizada por su Hijo. La Virgen asociada a la redención y santificación de los hombres. Por eso la llamamos corredentora y medianera de todas las gracias. De todos los privilegios de María, que hemos mencionado arriba y otros más, como por ejemplo su virginidad perpetua, etc. El primero de todos ellos es la Inmaculada Concepción, en el orden cronológico. El primer título que se le puede dar a la Virgen es el de la Inmaculada Concepción y la plenitud de gracia con que fue enriquecida su alma en el primer instante de su existencia. La Inmaculada Concepción, entonces, y la plenitud de gracia. Estos son los dos títulos que primero las primeras gracias, por decirlo de alguna manera, que primero se le concedieron en el orden cronológico, en el tiempo. Aunque la maternidad divina es el primero en cuanto que es la causa por la cual se le dieron todos los privilegios que tiene la Virgen. Se la hizo inmaculada y plena de gracia en función de la maternidad divina. Vamos a ver ahora entonces, a modo de conclusiones, lo principal de las enseñanzas de la Iglesia acerca de este dogma de la Inmaculada Concepción. Primera enseñanza. Por gracia y privilegio singularísimo de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Redentor, la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción. Y esto es importante entenderlo bien, ¿eh? En el primer instante de su concepción, no después, no en un segundo instante, sino en el primer instante de su concepción, fue preservada, no librada, sino preservada, inmune de toda mancha de culpa original. Lo esencial en esta enseñanza es que la Virgen jamás fue contaminada por el pecado original, jamás, y que esta gracia le fue concedida en atención a los futuros méritos de Jesucristo. Esto significa que también la Virgen fue redimida por su Hijo, fue redimida. La gracia de la redención le fue aplicada para que no fuera manchada por el pecado. Esta verdad fue sostenida desde los primeros siglos. Los santos padres la llamaban santa, inocente, purísima, intacta, incorrupta, inmaculada, etc. Todos títulos que hacían referencia a esta verdad, que ella nunca jamás había sido manchada por la culpa original. E incluso se celebraba su fiesta en algunas iglesias de Oriente, ya en los primeros siglos. Luego pasó a Inglaterra esta fiesta de la Inmaculada Concepción, a España, a Francia y a Alemania. Esto fue hasta el siglo XII. Recién en los siglos XII, entre el siglo XII y el siglo XIV, comenzaron grandes controversias porque algunos teólogos católicos, a pesar de la enorme devoción que tenían a la Virgen, no veían el modo de armonizar el dogma de la redención universal de Cristo, es decir, el dogma de que Cristo es redentor de todos los hombres, absolutamente todos,
¿eh? No sabían entonces cómo armonizar este dogma, que Cristo es Redentor universal, con el hecho de que la Virgen haya sido concebida sin el pecado original, que Jesucristo venía a redimir. ¿eh? No entendían cómo podía haber una inmaculada no redimida. Si la Virgen nació sin el pecado original, entonces no fue redimida. No necesitó la redención de Cristo. Y esto va contra el dogma que dice que Jesucristo es el Redentor de todos los hombres. A partir del siglo XIV comienza un movimiento de reacción que consigue armonizar la redención universal de Cristo con la Inmaculada Concepción de María. Y ahí empiezan los teólogos inmaculistas, los movimientos que decían que la Virgen era inmaculada eh, y trabajaron mucho para ver cómo armonizaban estas dos cosas, una inmaculada y un redentor universal. Y esto se hizo hasta que en el año 1854 el Papa Pío IX proclama el dogma, ya con todo el trabajo teológico hecho, ¿verdad? La solución que propusieron estos teólogos fue la de la redención preventiva. Y lo vamos a explicar ahora. Los teólogos explicaban, de dos maneras se puede redimir a un cautivo. Un cautivo, alguien que está prisionero. Podemos poner en este cautivo a alguien que está cautivo del pecado original, ¿no? Entonces, de dos maneras se puede redimir a un cautivo. En primer lugar, pagando su rescate para liberarlo. Está cautivo, yo pago el rescate y lo libero. Y a esto se le llama redención liberativa. Redención liberativa. O la segunda manera es pagando anticipadamente para impedir que caiga en cautiverio o para impedir que contraiga la culpa original, en el caso de la Virgen, ¿no? Y a esto se le llama redención preventiva. Y esta es la que se le aplicó a la Virgen. Dios omnipotente, previendo desde toda la eternidad los méritos infinitos de Jesucristo en la cruz por todos los hombres, aceptó anticipadamente el precio de este rescate y lo aplicó a la Virgen en forma de redención preventiva, impidiéndole contraer el pecado original que hubiera debido contraer por vía de generación natural. Al ser concebida, como todos los hombres y mujeres, y al decir hombres entiendo a hombre y mujer, al ser concebido, cualquier ser humano contrae la culpa original, todos, por ley. La ley del pecado original es esa. ¿Cómo hizo Dios para que la Virgen no contrayera esa culpa original? Le aplicó anticipadamente, o sea, antes de que Cristo sufriera, en previsión de lo que iba a sufrir y los méritos que iba a ganar para lavar la culpa original, le aplica anticipadamente los méritos a la Virgen para que ella no contraiga la culpa original. Por eso la Virgen recibió de lleno la redención de Cristo y más que ningún otro redimido. O sea, ella no es que no ha sido redimida, ha sido redimida y más que todos los demás. ¿Por qué? Porque Dios la previno de la culpa original, no la salvó, no la liberó, sino que la previno. Y fue a la vez concebida en gracia, sin la menor sombra del pecado original. Y las dos cosas. Fue concebida sin el pecado y con la gracia. Cosa que no pasa con nosotros. Nosotros nacemos con el pecado original y sin la gracia. Las demás conclusiones se desprenden, que vienen ahora, se desprenden de esta primera, que ha sido concebida sin pecado original y con la plenitud de gracia. ¿Cuál es otra conclusión? La Santísima Virgen fue absolutamente libre del fomes peccati. Como veíamos en una de las conferencias anteriores,
explicábamos que el fomes peccati es la inclinación al pecado que me deja el pecado original. Nosotros nacemos con el pecado original, con el bautismo se nos borra el pecado original, pero queda en nosotros el fomes peccati, la inclinación al pecado. Por eso nosotros, a pesar de estar bautizados y de no tener ya el pecado original, sin embargo, continuamos sintiendo la inclinación al pecado y de hecho pecamos. Bueno, la Virgen no tuvo la mácula, la mancha del pecado original, ni tampoco, por consecuencia, la inclinación al pecado, porque el fomes peccati es consecuencia del pecado original. Si ella fue concebida sin pecado original, tampoco tuvo la inclinación al pecado. Y esto desde el primer instante de su concepción inmaculada. Además, otra consecuencia de la Inmaculada Concepción es que por especial privilegio de Dios fue perfectamente inmune de todo pecado actual, o sea, de todo pecado personal, incluso levísimo, chiquitito, nada, ¿eh? Y de toda imperfección moral, ni siquiera eso. Cualquier descuido que, que hubiera podido ser propio de nuestra naturaleza pecadora. Nada, 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 ni pecado venial, ni pecado mortal, ni imperfección. Fue fidelísima a las inspiraciones divinas desde su primer uso de razón y practicó en todo momento la virtud con la mayor intensidad que pueda practicarse una virtud, siempre. Por eso, como dice Santo Tomás, en ella se cumplió lo que dice el Cantar de los Cantares. Toda hermosa eres, amada mía, y no hay en ti mancha ninguna. Esto podía decir perfectamente Dios al mirar a la Virgen. Toda hermosa eres. Hermosa en su alma, obviamente, ¿no? Y también en su cuerpo, seguramente. A esta pureza absoluta de pecado, Dios añadió la confirmación en gracia, es decir, la imposibilidad moral de caer en un pecado. Y esto en virtud de una asistencia espiritual especial de Dios, que no le faltó un solo instante de su vida. La Virgen no solamente no cometió ni el más levísimo pecado, sino que no podía. Esto es la confirmación en gracia. Al ser confirmada en gracia, hay una imposibilidad moral de cometer la más mínima falta. Y además, Dios le dio la plenitud de gracia, que es superior a la de todos los ángeles y santos juntos. Y esta plenitud de gracia la tenía por su singular cercanía con Cristo, que es la fuente de la gracia. Y además por la misión que Dios le encomendaría de ser mediadora de todas las gracias. Por su mano iba a pasar todas las gracias que Dios le concede a los hombres. Entonces ella tenía que tener plenitud de gracia. Tenía que tener. Bien, esto en cuanto a la Inmaculada Concepción, así a vuelo de pájaro, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cuestiones sobre la concepción de Cristo. En la cuestión número 30, Santo Tomás va a tratar sobre la anunciación de la bienaventurada Virgen María. Y se va haciendo algunas preguntas, él divide las cuestiones en artículos, que son como preguntas que se plantea y argumenta para responder esas preguntas. En el primer artículo se pregunta si fue necesario anunciar a la Santísima Virgen María lo que iba a realizarse en ella. ¿Necesitaba Dios anunciarle a la Virgen, advertirle lo que iba a pasar en ella, que se iba a encarnar en su vientre el Hijo de Dios? Santo Tomás responde que fue conveniente que se le anunciara que iba a concebir a Cristo, y esto por 4 razones. Las digo así brevemente y después explico cada una. Tenía que ser instruida, tenía que ser testigo seguro del misterio que se iba a realizar, tenía que ofrecerse o disponerse a la obediencia y tenía que conocer
perdón, tenía que realizar por medio de ella el matrimonio entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana. Entonces, ahora explico cada una. Tenía que ser instruida. Convenía que su mente, su alma, fuera instruida acerca de el Hijo de Dios antes que lo concibiera corporalmente. Tenía que conocerlo con su mente, ¿eh? Antes de concebirlo en su seno. Y por eso dice San Agustín que la Virgen es más dichosa recibiendo la fe de Cristo, o sea, creyendo en Cristo, que concibiendo su carne. Fue más dichosa por creer en Cristo que por haberle dado a Cristo la carne. Y añade, San Agustín también, nada aprovecharía a María la unión materna si no llevase con mayor felicidad a Cristo en el corazón que en el cuerpo. ¿Eh? Es más dichosa por haber creído, y por eso Isabel le dice, dichosa tú que has creído, ¿eh? No dichosa tú que has recibido, que has concebido en tu seno, dichosa tú que has creído. Es más feliz la Virgen y más santa por haberlo concebido en su mente, en su alma, por haber creído en él, que por haberle dado la carne. Y para esto debía ser instruida, por el ángel. En segundo lugar, el segundo motivo de conveniencia es que debía ser testigo seguro de este misterio. Y para eso debía conocerlo. Por eso el ángel la instruye. Concebirás y darás a luz. La tercera conveniencia, para que ofreciese voluntariamente a Dios el don de su obediencia, para lo que se ofreció dispuesta cuando dijo, he aquí la esclava del Señor. Ella nunca podría haber obedecido a la voluntad de Dios si no hubiera conocido cuál era la voluntad de Dios. Entonces el ángel le anuncia lo que va a pasar y la Virgen asiente prestando obediencia. El cuarto motivo de conveniencia de que le hubiera sido anunciado este misterio era para dar a conocer la existencia de un cierto matrimonio espiritual entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana. Y por eso, mediante la anunciación, se esperaba con ansia el consentimiento de la Virgen en nombre de toda la naturaleza humana. Vamos a explicar un poquito esto. Para que haya un matrimonio válido, ¿eh? Cualquier matrimonio entre un hombre y una mujer, por ejemplo, para que sea válido ese matrimonio, tiene que haber consentimiento de ambas partes. No vale que uno solo asienta, el otro también tiene que asentir. Si el otro no asienta, no hay matrimonio. Entonces, la unión entre la naturaleza divina, el Hijo de Dios, y la naturaleza humana, en este caso la Virgen, quedó sellada por el consentimiento de la Virgen, que nos representaba a todos los hombres. Esto es muy importante considerarlo. La Virgen, en el momento de la Anunciación, está representándonos a todos nosotros. Y al dar su fiat, al decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, somos todos nosotros los que en ella asentimos a esa unión de Dios con el hombre. Bien, en el segundo artículo se pregunta si fue conveniente que la anunciación fuera hecha por medio de un ángel. Y Santo Tomás dice que fue convenientísimo que un ángel anunciara el misterio de la encarnación a la Virgen. Podría haber sido Dios directamente por inspiración o enviar a un hombre, ¿no? A un ser humano para que se lo anunciara, un profeta. Sin embargo, Dios quiso que fuera un ángel. ¿Por qué? Dice, en primer lugar, porque debía guardarse el orden establecido por Dios, según el cual las cosas divinas, los anuncios divinos, se anuncian a los hombres por medio de los ángeles. Y esto ha pasado muchas veces, lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿eh? Y en el Nuevo también. A Zacarías fue un ángel el que le anuncia el nacimiento del Bautista. Y en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de ángeles que se aparecen a los hombres para darle anuncios importantes, porque es el orden por el cual
normal por el cual Dios anuncia cosas importantes a los hombres. Y entonces, en este caso, el anuncio de la encarnación, que era el anuncio más importante de todos, Dios debía servirse de un ángel, con mayor razón. Segundo motivo de conveniencia para que fuera un ángel el que anunciara, porque así, para que así como la perdición del género humano comenzó por la intervención del ángel malo en forma de serpiente, también la redención comenzara por el ministerio de un ángel bueno. Fue un ángel malo el que causó o el que inició la perdición del género humano, tenía que ser un ángel bueno el que iniciara la redención del género humano. Y en tercer lugar, porque siendo María virgen e inmaculada, por estas dos razones, ser virgen y ser inmaculada, era muy semejante a los ángeles. Y por eso dice San Jerónimo que resulta perfecto que haya sido enviado un ángel a la Virgen, porque la virginidad siempre fue pariente de los ángeles. Incluso Jesucristo dice que en el cielo la vida de los hombres va a ser como la de los ángeles, porque no se van a casar, van a ser vírgenes. Entonces, por eso dice San Jerónimo, que la virginidad siempre fue pariente de los ángeles. Verdaderamente, sigue diciendo San Jerónimo, vivir en la carne al margen de ella, vivir en la carne, pero ser virgen, no es vida terrena, sino celestial. La Virgen vivía vida celestial porque era virgen. Y por eso era muy familiar, muy afín a los ángeles. Y por eso convenía que fuera un ángel el que le anunciara ¿eh? La encarnación. Artículo 4. Se pregunta aquí si convenía que la anunciación fuera hecha en el modo y orden que se hizo. Y Santo Tomás responde que el anuncio se produjo en el orden conveniente porque eran tres los propósitos del ángel respecto de la Virgen al anunciarle. En primer lugar, digo los tres y después explico cada uno, ¿no? Llamar la atención de la Virgen, instruirla e inducirla a que prestase su consentimiento. En primer lugar, llamar su atención. El ángel quería llamar la atención de la Virgen para que reflexionase sobre un misterio tan grande. Y este llamado de atención, este modo de llamar la atención lo hizo al saludarla de un modo inusual. La llama en efecto, ave llena de gracia, el Señor es contigo. Un llamado inusual. Y por eso la Virgen, dice la Sagrada Escritura, que se quedó pensando qué significarían esas palabras. Logró lo que quería el ángel, le llamó la atención. En este saludo, ave llena de gracia, el Señor es contigo, le adelantó su idoneidad para la concepción, al llamarla llena de gracia. Al ser llena de gracia le está diciendo que es apta para concebir al Hijo de Dios. Además, le expresa la misma concepción al decirle, el Señor está contigo. Ese Dios que se va a encarnar está contigo. Y le predijo el honor subsiguiente cuando le dijo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, en primer lugar, llamar la atención. En segundo lugar, intentaba instruirla acerca del misterio de la encarnación que debía realizarse en ella. Y lo hizo prediciendo la concepción y el parto, al decir, he aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz. Y le manifiesta además la dignidad del hijo concebido cuando le dice, este será grande ¿eh? y será llamado Hijo de Dios, etc. Y también le da a conocer el modo de la concepción al decirle, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, etc. Así la instruye el ángel. Y en tercer lugar, lo que quiere el ángel con el anuncio es inducirla a que preste su consentimiento. No la obliga, pero la induce. Y esto lo hace citando el ejemplo de Isabel. He aquí que tu prima, siendo ya anciana, ha concebido y dará a luz un hijo también. Porque para Dios no hay nada imposible, le dice el ángel.
Y esto lo hace para inducirla a que consienta, ¿eh? Porque la Virgen se pregunta, después de todo este anuncio, será grande, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? ¿Cómo va a ser esto? Por la omnipotencia de Dios. Y entonces ahí ella da su consentimiento. Después, Santo Tomás se va a preguntar acerca de la materia de la que fue concebido el cuerpo del Salvador. Y esto es en la cuestión 31. Se pregunta en primer lugar si la carne de Cristo fue tomada de Adán, o sea, del linaje de Adán, ¿no? Y responde que Cristo tomó la naturaleza humana, se hace hombre, para purificar a la humanidad de la corrupción del pecado. Pero la corrupción del pecado le venía a nuestra naturaleza por el origen viciado que traía de Adán. Adán cometió el pecado original y por él a toda su descendencia le da por herencia el pecado original. Entonces, el pecado original nos viene por Adán, por esa naturaleza humana que heredamos de él. Y por eso fue conveniente que el Hijo de Dios, para para redimir el pecado original, tomase esa misma naturaleza derivada de Adán, para que quedara curada por medio de la encarnación. Pero la naturaleza que asume el Hijo de Dios, aunque en cuanto a la materia provenía de Adán, no estaba contaminada por el pecado original, puesto que él, y solo él, fue concebido sin concurso de varón, por obra del Espíritu Santo. No es una concepción normal, y por eso la naturaleza que él toma no está inficionada por el pecado original, porque es concebido por obra del Espíritu Santo y no con concursos de varón. En otro artículo, Santo Tomás se va a preguntar acerca de la genealogía de Jesús y y explica que Cristo se dice especialmente hijo de dos de los antiguos patriarcas, Abraham y David, porque a ellos fue hecha especialmente la promesa del Mesías y porque Cristo había de ser sacerdote y profeta como Abraham, que era sacerdote y profeta, y rey como David. En el artículo 4 de esta misma cuestión, se pregunta a Santo Tomás si convenía que Cristo tomara la carne de una mujer, porque también podría haber sido que Dios creara un cuerpo y no que naciera de una virgen, de una mujer. Santo Tomás responde que aunque el Hijo de Dios hubiera podido tomar carne humana de cualquier materia que hubiese querido, fue convenientísimo que viniera al mundo encarnándose en una mujer. Podría haber aparecido, ¿eh? Así, milagrosamente, ya formado, y sin embargo, convenía que naciera de una mujer. El primer argumento para aprobar esto lo podemos tomar de la misma Sagrada Escritura. En la carta a los Gálatas dice San Pablo, Dios envió a su Hijo hecho de una mujer. Es decir, Dios quiso que su Hijo salvara al género humano mediante su encarnación en el seno de una mujer. Por tanto, eso era lo mejor y lo más conveniente, porque nosotros ya sabemos que lo que hace Dios siempre es lo mejor y lo más conveniente. Aunque podría haber hecho las cosas de muchas otras maneras, sin embargo, lo hizo de esta. ¿Y eso por qué? Porque eso era lo más conveniente. Si Dios envió a su Hijo hecho hombre en el seno de una virgen, es porque eso era lo más conveniente. Entonces, digamos, ya está, digamos. Pero además Santo Tomás da otros tres motivos de conveniencia, de por qué era esto lo mejor. En primer lugar, bueno, doy las tres razones como para que tengan el esquemita y después explico cada una. Primero, porque así era ennoblecida toda la naturaleza humana. Segundo, porque así se consolida o se confirma la verdad de la encarnación. Y tercero, porque así se completan todos los modos posibles de la generación humana.
El primer motivo, porque de este modo fue ennoblecida toda la naturaleza humana, porque haciéndose hombre como varón, sin embargo, fue engendrado por una mujer. ¿Mm? Entonces, como que eh, engloba los dos sexos de la naturaleza humana. Se hizo varón, pero nació de una mujer. Y por eso dice San Agustín, no os tengáis en poco los varones, pues el Hijo de Dios tomó la naturaleza del varón. Y vosotras no os despreciéis, puesto que el Hijo de Dios nació de una mujer. Mira qué hermosas las palabras del santo. Segunda conveniencia que da Santo Tomás es que así se consolida, se confirma la verdad de la encarnación. Y por eso dice San Ambrosio, hallarás muchas cosas en este misterio conformes con la naturaleza y muchas por encima de ella. Fue conforme a la condición de la naturaleza haber estado Cristo en el seno de un cuerpo femenino. Y así se engendran todos los seres humanos. Pero estuvo por encima de la condición natural el que una virgen concibió y procreó. Porque las vírgenes son vírgenes, no son madres. Y esto para que creas que era Dios el que alteraba la naturaleza al nacer, al hacer que una virgen concibiera, y que era hombre el que nacía conforme a la naturaleza de un ser humano. Es Dios el que obra, porque es una virgen la que concibe, pero es un hombre el que nace, porque es engendrado en el seno de una mujer. Y San Agustín dice, si Dios omnipotente hubiera creado un hombre formado en cualquier parte y no en el seno de una mujer, presentándolo de improviso a las miradas de los hombres, no hubiera confirmado una opinión errónea y que este que parece hombre no es hombre en realidad, puede ser un extraterrestre, una aparición, cualquier otra cosa, porque no nació de mujer. Y no se hubiera creído al hacer las cosas así, haciéndolo milagrosamente aparecer sin nacer, no se hubiera creído que no tomó la naturaleza humana en modo alguno. Es lo que decíamos, ¿no? No es hombre en realidad. Y al hacer cosas maravillosas, milagrosas, no hubiera destruido lo que hizo misericordiosamente. Él misericordiosamente se hace hombre, pero destruye ese milagro de la naturaleza, de la misericordia, haciendo algo que hace dudar de la realidad de ese misterio. En cambio, ahora, de tal manera se ha manifestado como mediador entre Dios y el hombre, que juntando en la unidad de la persona divina ambas naturalezas, la humana y la divina, sublimó lo ordinario con lo insólito. Lo ordinario es que una mujer dé a luz o conciba, con lo insólito que sea virgen. Y moderó lo insólito, de la virginidad, con lo ordinario. Fue engendrado y se formó, y nació como todos los hombres. Tercera razón de conveniencia para que las cosas fueran así, como estábamos diciendo, que Cristo tomara su cuerpo de una mujer, es que de esa manera se completan todos los modos posibles de la generación humana. Y fíjense qué curioso lo que piensa Santo Tomás. En efecto, dice, el primer hombre, Adán, fue creado de la tierra, sin varón ni mujer. Eva fue hecha del hombre sin mujer. Y los demás hombres somos engendrados por el hombre y la mujer. Solo faltaba un cuarto modo como propio de Cristo, nacer de una mujer sin varón. Él encuentra en esto una razón de conveniencia. De esta manera se completan todos los modos posibles de nacer un hombre. En el quinto artículo se pregunta si la carne de Cristo
fue concebida de la purísima sangre de la Virgen. Y explica, en la concepción de Cristo hay algo que es según el orden natural. Algo según el orden natural es el haber nacido de una mujer, como todos los hombres. Y hay algo que es sobrenatural, milagroso, por encima de la naturaleza. Y es el haber nacido de una virgen. Porque como decíamos, las vírgenes no conciben, no dan a luz. En una concepción natural, la mujer que concibe de un varón no es virgen. Por eso, en la concepción de Cristo, es el Espíritu Santo y no un varón el principio activo de esa concepción. Y esto es lo sobrenatural de la encarnación. ¿Eh? Pero la materia de la que fue concebido su cuerpo es la misma que todas las demás mujeres, es decir, la sangre de María, la sangre de la madre. Por lo tanto, en la concepción natural de Cristo, faltó únicamente el concurso del varón, suplido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Pero por parte de la Virgen, todo se realizó como si se tratara de una concepción normal en cualquier otra mujer. Entonces, si la carne de Cristo fue concebida de la purísima sangre de la Virgen, sí. Bien, en la cuestión 32, el principio activo de la concepción de Cristo. Vamos a ver ahora. Decíamos, la materia de la concepción es el seno de la Virgen, la sangre de la Virgen. El principio activo de la concepción, acabamos de decir que fue el Espíritu Santo. El principio activo en una concepción normal es el varón. El principio activo en la concepción de Cristo es el Espíritu Santo. En el primer artículo se pregunta si debe atribuirse al Espíritu Santo la obra de la concepción de Cristo. Y él explica, es Santo Tomás. Dice, la concepción de Cristo es obra de toda la Trinidad, porque es obra de Dios uno y trino. Pero se le atribuye al Espíritu Santo por tres razones. Primera, porque concuerda admirablemente con la causa de la encarnación por parte de Dios. ¿Cuál es la causa de la encarnación por parte de Dios? El amor del Padre y del Hijo. Es el amor de Dios lo que hace, es el amor de Dios lo que hace, lo que mueve a Dios a encarnarse para salvarnos. ¿Eh? Por parte nuestra, lo que causa la encarnación es el pecado. ¿Eh? Es nuestro pecado lo que mueve a Dios a encarnarse para redimirnos. Pero por parte de Dios es el amor de Dios el que lo mueve a encarnarse para salvarnos. Entonces, ese amor de Dios es el Espíritu Santo. ¿Eh? El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y por eso, la causa de la encarnación se puede decir que es el Espíritu Santo. La causa de que del que el Hijo de Dios tomase carne en el seno virginal es el amor inmenso de Dios, como dice San Juan. De tal modo amó Dios al mundo, de tal modo nos amó, que le dio a su Hijo unigénito. Y por eso se le atribuye al Espíritu Santo el principio o la causa de la encarnación. En segundo lugar, la segunda razón por la cual se le atribuye al Espíritu Santo la encarnación es porque la naturaleza humana fue tomada por el Hijo de Dios en unidad de persona. Se unió personalmente a la naturaleza humana, el Hijo, no por los méritos de la naturaleza humana, que no tenía ninguno, al contrario, tenía deméritos por el pecado, sino que se unió a ella solo por la gracia de Dios, o sea, porque Él quiere. Y la gracia de Dios es atribuida al Espíritu Santo, como dice San Pablo. Hay muchas divisiones de gracias, pero el Espíritu Santo es el mismo. Es el Espíritu Santo al que se le atribuye la gracia. Entonces, es al Espíritu Santo al que se le atribuye la encarnación.
Tercer motivo, porque el término de la encarnación, o sea, el hombre que iba a ser concebido, ese es el término de la encarnación, el hombre Cristo, había de ser santo e hijo de Dios. Y estas dos cosas, que sea santo y que sea hijo de Dios, se atribuyen al Espíritu Santo, pues Él nos santifica y por Él somos hechos hijos de Dios, según dice San Pablo. Porque somos hijos de Dios, envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Y este mismo Espíritu es el Espíritu de santificación, como dice también San Pablo. Por lo tanto, Cristo, en cuanto hombre, fue concebido en las entrañas virginales de María, no por obra de varón, sino por virtud o poder del Espíritu Santo. Sin embargo, acá hace una distinción Santo Tomás. El Espíritu Santo no puede llamarse en modo alguno Padre de Jesús. ¿Sí? Porque así como si el varón, al colaborar en la concepción de un ser humano, es llamado Padre de ese ser humano, en este caso, el Espíritu Santo, que es el que por su poder obra en la concepción de Cristo, no se puede llamar por esa razón Padre de Jesucristo. Y así lo explica Santo Tomás. Aunque Cristo fue concebido por la Virgen bajo la acción del Espíritu Santo, no puede llamarse al Espíritu Santo Padre de Cristo según la generación humana, como en verdad sí se llama a María Madre de Cristo. Y explica, porque el Espíritu Santo no produjo de su propia sustancia la naturaleza humana de Cristo, como lo hizo María. María sí produjo de su propia sustancia el cuerpo de Cristo, sino que el Espíritu Santo intervino únicamente con su poder para producir el milagro de la concepción virginal. Luego es evidente que el Espíritu Santo no puede llamarse Padre de Cristo según la generación humana. Bien, sobre la perfección de la prole, va a hablar en la cuestión 34. Y ahora vamos a ver solo a modo de conclusiones, eh, 4 artículos de esta cuestión que nos pueden ayudar a vivir de una manera, con una mirada más contemplativa, la Navidad. Cuando miremos al niño puesto en el pesebre, podemos pensar estas cosas que vamos a ver ahora brevemente. Primero, desde el primer instante de su concepción, el Verbo encarnado poseyó la plenitud absoluta de la gracia. Esto lo vimos cuando cuando empezamos a ver el Tratado del Verbo encarnado, pero acá lo vimos de una manera como más global, ¿no? Desde el primer instante de la concepción, Cristo tuvo plenitud absoluta de gracia. Esto significa que no solo fue concebido sin pecado original, sino que su alma humana poseyó la plenitud absoluta de la gracia desde el primer instante de su concepción, no en un segundo instante. En el primer instante de la concepción, ya Cristo tuvo la plenitud absoluta de gracia. Nosotros también decimos que la Virgen tuvo plenitud de gracia, de hecho se le dice llena de gracia. En latín suena más fuerte porque dice gracia plena. Plena significa llena, completamente. Pero esta plenitud de la Virgen es relativa, porque ella tenía toda la gracia que convenía a su altísimo oficio de Madre de Dios. En cambio, Cristo poseyó la plenitud absoluta de gracia por la unión con la persona divina del Verbo, junto con la plenitud de las virtudes infusas, plenitud de gracia absoluta y plenitud de virtudes infusas, de dones del Espíritu Santo, de gracias carismáticas, en fin, un tesoro infinito que enriqueció el alma de Cristo desde el primer instante de su concepción. Apenas se produjo el milagro de la encarnación, ya en ese primer instante Jesucristo tenía un alma humana
y esa alma humana tenía la plenitud absoluta de gracia y de virtudes, y de dones, y de gracias carismáticas, todo. Segunda conclusión. Desde el primer instante de su concepción, machaco un poco esto porque es importante, ¿eh? Desde el primer instante de su concepción, el Verbo encarnado gozó de perfecto uso de razón, y poseyó la plenitud del libre albedrío o libertad. La concepción de Cristo, explicamos ahora un poquito esta conclusión, la concepción de Cristo fue perfectísima en todos los órdenes, y por esto es preciso atribuir a su sagrada humanidad, desde el primer instante de su ser, todo el cúmulo de perfecciones imaginables, todo el cúmulo de perfecciones. Y por eso tenemos que afirmar que Cristo tuvo, desde el primer instante, uso perfecto de su inteligencia y de su voluntad, que es lo que llamamos libre albedrío o libertad. Los niños, cuando son concebidos, todos nosotros, cuando hemos sido concebidos, no teníamos uso de razón, mucho menos en la vida intrauterina, ni de nuestra voluntad. Cristo sí, Cristo sí, tuvo pleno uso de su inteligencia y de su voluntad. Entendía perfectamente y nos veía, ¿eh? Porque con su inteligencia, ¿eh? Enaltecida, ilustrada por la ciencia infusa, podía ver toda la historia humana y nos veía a cada uno de nosotros, chiquitito, invisible casi, en el vientre de la Virgen, ya veía todas nuestras obras, ya veía todo lo que iba a sufrir. Desde el primer instante de la creación hasta el último hombre que va a morir en este mundo, Él los veía a todos. Y aceptaba, además, con su voluntad, eso que estaba viviendo, ¿sí? El estar dentro, encerrado en el vientre de su madre. Nosotros no hemos querido nacer, nacimos, Dios nos creó, nuestros padres quisieron tener un hijo y quisieron concebir, y Dios infundió creando el alma nuestra, ¿eh? Y nacimos. Nadie nos preguntó, nosotros no hemos consentido en ningún momento, ¿eh? Cristo sí, Cristo aceptó, de hecho se encarnó, y con su alma humana aceptó también, ¿eh? Venir a ser el redentor de todos los hombres, digamos, limitarse a todo lo que es la vida humana. Aceptó y se ofreció desde ese mismo instante de su concepción en sacrificio por nosotros. ¿Sí? Podemos imaginar lo que tiene que haber sido para Dios verse encerrado durante 9 meses en el vientre de una mujer, santísima, y su madre y amadísima, por supuesto, pero encerrado en el vientre de una mujer. Y ofreciendo eso por nosotros, a cada segundo, cada instante de esa vida intrauterina. ¿Cuánto hay para contemplar en esto, ¿no? Y para agradecer y para adorar? Tercera conclusión. En el primer instante de su concepción, el Verbo encarnado mereció sobrenaturalmente, o sea, tuvo mérito sobrenatural, de todo cuanto puede ser objeto de ese mérito. Esta conclusión es consecuencia de las dos anteriores. El que haya sido, el que haya sido concebido con la plenitud de gracia y que haya tenido desde ese primer instante uso perfecto de su inteligencia y voluntad. Porque estas son las dos cosas, el estado de gracia y el uso de la inteligencia y voluntad, el ser libre. Esto es lo que hace falta para que haya mérito. Yo hago una obra meritoria cuando hago una obra buena, libremente, queriendo hacerla, entendiendo que es una obra buena y queriendo hacerla, y estoy en estado de gracia. Eso hace que esa obra, hecha de esa manera, sea meritoria, o sea, me sirva para ir al cielo. Jesucristo, desde el primer momento de su concepción, estaba en estado de gracia,
plenísima y hacía pleno uso de su inteligencia y voluntad. Y por eso mereció sobrenaturalmente todo lo que puede ser merecido. Podemos imaginarnos, como decíamos hace un ratito, los actos de amor que habrá hecho su padre a los hombres que venía a salvar desde ese primer instante. Y todo eso lo mereció para nosotros. No era para él no necesitaba merecer, lo merecía para nosotros, para que nosotros, por esos méritos, nos salváramos. Y de esos méritos nosotros podemos hacer uso ahora, para vencer las tentaciones, para rezar, para perseverar en la gracia. Cuarta conclusión, desde el primer instante de su concepción, Cristo fue plenamente bienaventurado, esto es, su alma santísima gozó plenamente de la visión beatífica. Es lo que los ángeles y los santos en este momento están contemplando en el cielo, que es a Dios cara a cara, eso mismo contempló el alma de Cristo desde el primer instante de su concepción. Bien, para terminar, que ya veo que estamos a tiempo, voy a leer un breve texto del Papa Pío XII que dice así: aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana, toda vez que, en virtud de aquella visión beatífica de que disfrutó apenas recibido en el seno de la Madre Divina, tiene siempre y continuamente presentes a todos los miembros del cuerpo místico y los abraza con su amor salvífico. Desde ese primer instante, ¿eh? Ahí, en ese primer instante en que existió Cristo como hombre y contempló el rostro de Dios, en ese momento mismo nos conoció y nos abrazó con su amor salvífico. Y sigue diciendo el Papa: oh admirable dignación de la piedad divina para con nosotros, oh inapreciable orden de la caridad infinita, en el pesebre, en la cruz, en la gloria eterna del Padre, Cristo ve ante sus ojos y tiene unidos así a todos los miembros de la Iglesia con mucha más claridad y mucho más amor que una madre conoce y ama al hijo que lleva en su regazo, que cualquiera que se conoce y ama a sí mismo. Bueno, les deseo a todas muy feliz Navidad y terminamos aquí la grabación.